Hola, mi nombre es Juan Emil Gutiérrez y a continuación les voy a presentar mi actividad TIC para el segundo bimestre de Química. Vamos a empezar con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es ¿cómo se identifican las sustancias químicas? Y ¿por qué en una misma temperatura unas sustancias son líquidas y otras son gaseosas? Primera parte de la metodología del método científico vamos a analizar los conceptos básicos, iniciando con la modificación genética. La modificación genética se conoce como un sector de la ciencia y de la biología encargada de estudiar los genes, la composición del ADN y los cambios en el genoma de los seres vivos. Esta permite la manipulación, por medio de estos estudios se permite la manipulación directa de los genes que componen a los seres con el fin de dotarlos de ciertas características mediante la ya conocida y ya tratada biotecnología, en donde genes pueden ser duplicados, eliminados o modificados. En cuanto al concepto que tenemos ya de la biotecnología, es un área multidisciplinaria que emplea la biología y química en procesos varios, con gran uso en la agricultura, farmacéuticos, ciencia en alimentos, ciencias forestales y medicina, entre otros. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que se utilice en sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos y de procesos en usos específicos mediante el estudio y el trato en los acervos genéticos. Los acervos genéticos se refiere a toda la información genética de un organismo en específico. Además, la biotecnología comprende, investiga de base y aplica distintos enfoques derivados de la propia aplicación tecnológica y en ciencias biológicas, tales como la biología celular, la molecular, la bioinformática o la microbiología marina tan usada hoy en día. Se incluye además la investigación y el desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para el beneficio de organismos terrestres, acuáticos y demás. Y además permite tener un mejor manejo sobre las enfermedades asociadas a la eh, horticultura, a la taxicología y al genoma ambiental, a los comportamientos de las especies, etc. Al ya reconocer propiamente el concepto de biotecnología, no debemos olvidar realmente desde hace cuánto tiempo se utiliza. La biotecnología se utiliza desde hace miles de años, cuando los humanos cambiaban el comportamiento de especies o combinaban unas con otras buscando obtener resultados con características de ambos especímenes o las que ellos requerían. Además, ha estado presente en casi todos los grupos históricos que han desempeñado, por ejemplo, la agricultura. La biotecnología, debemos recordar que no solo se limita a aplicaciones actuales de tecnología actual muy avanzada, sino que es más bien el concepto como tal de lo que hemos hecho nosotros para cambiar las características previamente establecidas de los organismos, de alimentos, etcétera, con el fin de dotarlos de ciertos factores que nos permitan alcanzar un objetivo específico. No, ahora vamos a identificar las principales técnicas hoy en día utilizadas para el correcto desempeño de la biotecnología. Como primera tenemos el llamado y el famoso PCR o el PCR. El PCR se refiere a la amplificación del ADN. ¿Y cómo funciona el PCR? El PCR lo que nos permite es que, aunque no tengamos la totalidad de la composición genética de un ser, de un organismo, etcétera, lo que nos permite es multiplicar esa secuencia que tenemos una y otra vez para o con el fin de completar completamente el genoma del ser que estamos buscando obtener. ¿Y esto qué nos permite? Que no necesariamente necesitemos un espécimen completamente intacto desde hace millones de años, por ejemplo, para devolverlo o para identificar sus características principales. Con un simple fragmento de su genoma podemos reconstruir su totalidad gracias a esta técnica. La siguiente técnica que tenemos es la clonación del ADN o la clonación molecular. Estos fueron uno de los esquemas vistos en clase y el ejemplo que más claro podemos tener es, por ejemplo, de las plantas. Y el proceso que realmente se lleva a cabo es, pues primero se identifica una zona de incisión dentro de la composición genética. Pues primero el plásmido es extraído de la bacteria, por ejemplo, si lo vamos a tratar con una bacteria,
y es cortado por una enzima de restricción. Después el ADN externo es cortado por la misma enzima. El ADN, tenemos el fragmento, ¿no? El fragmento completo. Se extrae una parte y además, es insertado con cierto factor que se le quiera dar. Después el ADN externo es insertado al plásmido. El plásmido es reinsertado dentro de la propia bacteria, dentro de la propia célula o lo que estemos tratando. Y la bacteria es usada para insertar pues el ADN que ya tenemos, llevando el gen externo dentro del cromosoma, por ejemplo, a la aplicación de una célula vegetal, si lo queremos así. Este ADN insertado, por decirlo así, se combina con la composición o con el genoma del que tenemos, de la célula, y estas células que ya han sido modificadas se ponen a desarrollar en un cultivo especializado. ¿Y esto qué nos va a generar? Que la planta que nazca de ahí probablemente sea una planta de una especie que ya se conozca, por ejemplo, no sé, una planta que nos dé fresas, pero que los frutos o que la modificación tenga como fin que las fresas, por ejemplo, sean mucho más resistentes a climas mucho más extremos, a fríos más altos o a un calor más intenso. Y como último proceso principal tenemos a la transgénesis, la cual se conoce como el proceso de transferir genes de un organismo a otro. Actualmente se utiliza sobre todo en aplicaciones sobre plantas y animales modificados. Además existen diferentes métodos de transgénesis para la utilización en genes o el uso de bacterias o virus como vectores o como puentes para transferir estos genes. Los transgénicos en realidad hoy en día los podemos identificar más en los alimentos modificados, en los alimentos realmente comerciales. Y esto en la mayoría de las ocasiones se hace con buenos fines, con el fin de, no sé, hacer que un alimento sea más nutritivo de lo que era para que una persona tenga mejor nutrición. Pero además, aunque no es un proceso completamente refinado, no hemos alcanzado la cúspide, hay ciertas cosas que se pueden pulir y pues un exceso de esto puede inferir o puede llevar a ciertas afectaciones a la salud, no evidenciadas tan a corto plazo, sino evidenciadas más a largo plazo, ya que aún no se tiene una certeza de los efectos que se puede tener generalizado en todas las personas. Ya hablando de la biotecnología, siempre tenemos que tener en cuenta que existe una sostenibilidad y un desarrollo teniendo como base esta. Pues la biotecnología realmente nos abre camino a un sinfín de posibilidades en cuanto al desarrollo constante de alimentos, a la modificación y el beneficio de animales o hasta de poblaciones enteras mediante el cambio de sus genomas. Por ejemplo, los alimentos, cuando ya lo hablamos, un alimento se vuelve transgénico, lo cual le puede dar una mayor carga de nutrientes, haciéndolo más nutritivo para nosotros los humanos. La biotecnología aplicada en otros ámbitos permite además factores o caminos de mejora en distintos campos. No debemos olvidar que pues evidentemente aunque hay pros y contras con relación a la biotecnología, es indudable que nos ha beneficiado durante ya varios años, desde sus aplicaciones tecnológicas tal cual como las tenemos hoy en día desde los años 50, nos ha beneficiado en gran manera a cambiar la forma en la que abordamos los problemas en poblaciones, en los genomas de los propios seres, y nos encamina a que podamos corregir los errores que se están teniendo y en general mejorar todo en relación a ello. El siguiente tema de los más principales o los más relevantes dentro de la biotecnología son los transgénicos, de los cuales pues ya hemos hablado. ¿Qué es un organismo transgénico? Pues por definición un organismo transgénico es portador de un material genético heterólogo, o sea, quiere decir que no pertenece a él. Un fragmento de ADN o pues bien llamado un fragmento de ADN que no es propio de su genoma, al que denominamos comúnmente transgénico. Por eso los organismos, bacterias, plantas y animales incorporan en su genoma un ADN foráneo que llamamos transgénicos. Hoy en día lo podemos identificar más, como ya lo hemos dicho, en los alimentos que consumimos diariamente con el fin de aportarles más nutrientes, pero pues
No todo es bueno porque pues aún no tenemos certeza de los efectos secundarios que pueda generar en la salud de las personas, los cuales pueden ser o buenos o negativos. Bueno, como ejemplo principal tenemos a la lenteja. Pues la lenteja es un ejemplo puntual de la modificación genética en los alimentos desde hace mucho tiempo. La lenteja, al ser parte de los famosos huertos evolutivos, los cuales son de los más importantes, ya que dieron origen a demás tipos de legumbres, en este caso el de la lenteja, o de plantas que den frutos. Las lentejas desde los años, o sea, teniendo en cuenta su modificación genética tal cual la conocemos hoy, se ha implementado desde los años 90 con fin de que sus semillas, por ejemplo, sean más resistentes a climas más fuertes y así puedan encontrarse en más lugares del mundo. Las lentejas han estado presentes dentro de la cultura mundial desde hace más de 6.000 años y se tienen registros desde que hace 2.000, 1.500 años los agricultores han buscado darle ciertas características con el fin de que no tanto las aplicaciones actuales que sean más resistentes a climas, sino que la carga de proteína, de nutrientes que lleguen a tener sea mucho más grande, con el fin de que pues la nutrición que aporte sea mejor. Pues dentro de las características principales que tenemos de la lenteja, tenemos que pues es un cultivo domesticado. ¿Qué quiere decir cultivo domesticado? Que se ha utilizado durante tanto tiempo que ya se tiene un estándar, por decirlo así, o ya cumple ciertas funciones que se le han dado con el paso del tiempo, y pues es parte de las plantas angiospermas. Ahora, retomando el tema de los estados de la materia, pues tenemos que identificar primero qué es la materia, o bueno, que los estados de la materia se presentan en 3 estados o formas de agregación principal, que tenemos sólido, líquido y gaseoso. Y pues dadas las condiciones que existen en la superficie del planeta, la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en estos 3 casos, tales como el caso del agua, que naturalmente se encuentra líquida. En relación a los sólidos, pues los sólidos tienen una forma y un volumen constantes, se caracterizan por su rigidez y su regularidad en las estructuras. Podemos identificar que las moléculas o las partículas dentro de los sólidos están mucho más compactas y tienen una forma definida. Esta es una de las características más importantes dentro de los sólidos. En cuanto a los líquidos, pues no tienen una forma fija, pero sí volumen. La variabilidad de forma y pues presentan unas propiedades muy específicas que son características de ellos. O sea, el agua, por más de que tenga volumen definido, o pues sí pueda llegar a tener volumen, no tiene una forma fija. Quiere decir que es muy adaptable a diferentes superficies o lugares en los que se encuentren. Y los gases no tienen ni forma ni volumen fijos, no tienen ninguno de los dos definidos. Y en ellos se caracteriza la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Como podemos identificar haciendo el mayor contraste, en los sólidos las moléculas están mucho más juntas y en los gases, lo cual conlleva que tengan menos energía. En cambio, en los gases, al estar tan separadas y en constante movimiento, los gases tienen más energía que los dos otros estados de la materia, aunque pues realmente su variabilidad consiste más en temperatura y en presión. Los cambios que se presentan en la materia tenemos, por ejemplo, la fusión, la evaporación, la condensación, solidificación, sublimación, etcétera. Pero ¿qué nos representa esto? ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos cambios en la materia encontramos dos tipos de cambio principales, que son los endotérmicos y los exotérmicos, los cuales determinan su carácter principal. Dentro de los endotérmicos tenemos los cambios en los que se absorbe calor y los exotérmicos en los que libera calor. En cuanto a lo que compone en sí a la materia, tenemos que pues son realmente las moléculas. ¿Y qué son las moléculas? Las moléculas son las partículas más pequeñas que presentan todas las propiedades físicas y químicas en una sustancia específica y se encuentran formadas por 2 o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre por ejemplo con la molécula del oxígeno, que cuenta con 2 átomos únicos de oxígeno, o distintos. El ejemplo más
famoso o más reconocible que tenemos hoy en día es la molécula de agua, que por ejemplo tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, y como principales conclusiones, o ya para concluir, tenemos que la biotecnología podemos entenderla como algo crucial para entender y profundizar en lo relacionado al desarrollo y las propiedades de los seres, de modificarlos según nuestras necesidades, pero siempre cuidando que no se vaya a afectar de ninguna manera el correcto proceso natural. Aunque existen contras con respecto a la modificación genética, como lo pueden ser las implicaciones genéticas, hoy en día vistas por ejemplo con la clonación, de que muchas personas y organizaciones no están de acuerdo con la clonación debido a que comúnmente, como se dice, se está jugando a ser Dios. Siempre está presente el factor positivo que ha permitido desde los años 50, cuando empezamos a identificar todo lo relacionado con el genoma y el ADN, identificar, observar, analizar y experimentar con el genoma, buscando obtener un mayor entendimiento sobre este y ver la naturaleza de la propia composición genética de los seres, de las demás especies, tanto de animales y de las plantas, buscando avanzar en todos los sentidos en las diferentes áreas de la ciencia. En conclusión, sobre los estados de la materia, entendemos que son fundamentales para reconocer el comportamiento de los propios cambios en ellos, por medio de estos mismos evidenciar las leyes y los efectos por distintos factores como la temperatura, volumen o la presión de cada uno de ellos, y pues que las moléculas se identificó pues y se tiene en cuenta que son las unidades fundamentales dentro de la materia que permiten que coexistan en armonía tanto los gases, los sólidos y los líquidos. Y respondiendo a la pregunta que qué hace que en algunas condiciones la materia esté ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, se da en cuenta, por lo menos en el planeta, por dos factores principales, que son la temperatura y la presión, los cuales van a determinar, por ejemplo, en los gases qué tan compactas están las partículas de ellos. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi actividad TIC para química.